6 personas privadas de libertad murieron en la cárcel de Santiago Vázquez, ex Concar, debido a un incendio. El foco de las llamas se dio en una celda donde se encontraron los cuerpos. En tanto, un 7º recluso fue trasladado a una policlínica. Para dialogar sobre esta tragedia y sobre la situación en la que se encuentran los privados de libertad y los funcionarios que trabajan allí, estamos en comunicación con Dayana Pereira, integrante del Secretariado Ejecutivo de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, o FUCIPE. ¿Qué tal, Dayana? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, queríamos conversar con vos sobre lo que sucedió ayer. Tú nos comentabas que estabas en el lugar, estaban haciendo una recorrida. El foco ígneo se dio en la celda 94 del sector 2B derecho. Esto fue en el módulo 4 del centro penitenciario. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Cómo y cuándo detectan los funcionarios la tragedia? Bueno, en primer lugar, lamentamos lo sucedido. Nosotros nos encontrábamos como organización, como FUCIPE, nos encontramos recorriendo, viendo justamente las diferentes problemáticas que tienen los compañeros y compañeras que trabajan día a día en el sistema penitenciario. Y bueno, una de las cosas particularmente, la falta de personal que hay, ¿no?, hoy por hoy, justamente en lo que es en todas las unidades penitenciarias del país. Y las malas condiciones, que bueno, esto conlleva a que haya una mala convivencia entre las personas privadas de libertad también, y haya estos incidentes así que son muy muy graves, ¿no? O sea, ustedes estaban haciendo la recorrida y en ese momento alertan de que hay un incendio, ven humo. ¿Cómo es que se da la situación? Sí, nosotros nos encontramos, otra compañera más del Secretariado Ejecutivo Nacional y 2 militantes, estábamos recorriendo, 4 mujeres recorriendo la unidad justamente. Y bueno, estábamos en el módulo de al lado cuando empezó justamente a sentir olor a quemado, y empezamos a ver qué es lo que estaba pasando, si era mismo ahí donde estábamos o no. Y bueno, nada, aparentemente era justamente al lado, y vamos a ver ahí qué estaba pasando, y nos encontramos con estos hechos, ¿no? Uh-huh. Dayana, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? Ahora obviamente queremos profundizar contigo en cuál es la situación de ustedes como funcionarios y funcionarias, pero ¿qué es lo que se sabe a propósito de este caso? Porque surgió también esto de que de las primeras investigaciones aparecería que las celdas del sector estaban abiertas, a excepción de la celda del incidente que estaba cerrada. ¿Qué información tienen al respecto? No, por el momento no manejamos información, eso se está estudiando obviamente, y está la fiscal justamente trabajando, y bueno, y los policías que se encontraban en el momento, también los funcionarios ahí, pero no tenemos mayor información todavía. Dayana, ya es otro incendio, consecuencias fatales. Recordemos que el 28 de diciembre de 2023 en el mismo módulo también había ocurrido. En ese caso 6 reclusos habían fallecido, 2 resultaron con quemaduras. En ese entonces la fiscal de homicidios, Diana Edelman, logró determinar que el incendio había sido intencional. ¿Cuál es la percepción de los trabajadores en el caso de ayer? ¿Sospechan que este nuevo episodio también haya sido de esta forma? Sí, creemos que sí. ¿Que fue intencional? ¿Y eso porque por un tema de violencia entre personas privadas de libertad? Exacto, pero a raíz de las malas condiciones que se encuentran, ¿no?, las personas privadas de libertad y los trabajadores. ¿Por qué? Justamente a eso íbamos, ¿no? ¿Por qué ese grado de violencia? ¿Consideran que se puede revertir esta tendencia? Sin duda que sí. El problema es que no hay una política de Estado desde hace muchos años, ¿no?, que trascienda los intereses políticos, partidarios, y bueno, y que aborde de manera efectiva las situaciones extremas como se vienen dando, ¿no?, y las malas condiciones que se encuentran las PPLs y los trabajadores y trabajadoras del sistema penitenciario. Sin llegar obviamente a este extremo espantoso del incendio de ayer, pero ¿qué tan habitual es que se den disputas entre las personas privadas de libertad? Y por otro lado, hablamos de 6 personas en esta celda. ¿Esa celda estaba preparada para 6 personas? ¿Debería haber menos? En realidad no estaba preparada justamente porque en realidad la capacidad es para 370 personas aproximadamente, y bueno, a veces en un módulo tenés 800 personas, por decirte, y en una de las celdas particularmente es para 3 o dependiendo 4, y tenés 8 personas alojadas o tenés un poquito más. Entonces varía mucho las condiciones de cada unidad, ¿no?, particularmente. Claro, y acá es donde se hace más difícil la convivencia, ¿no? Estamos hablando de celdas que son para 3 personas y hay 8, es mucho más complicado la convivencia entre las propias personas privadas de libertad. Sin duda que sí, estamos en un hacinamiento bastante importante, ¿no?, que eso también hay que destacarlo.
Y en cuanto a esto, Diana, que te consultaba de la violencia, porque, bueno, en este caso, evidentemente, se manejaba fuego por parte de las personas privadas de libertad, seguramente, y se genera esta situación. ¿Qué pasa con cortes, otro tipo de armas o cuestiones que se puedan utilizar entre personas privadas de libertad para lastimarse, para que se generen este tipo de situaciones? Sí, eso se vive día a día, justamente los trabajadores y trabajadoras del sistema penitenciario día a día sacan cortes, obviamente, ven todos estos incidentes y bueno, es un hecho lamentable que sucede en todas las unidades, ¿no? Y a falta de personal también, como venimos diciendo, tanto civiles como policía, hace que la tarea no se pueda llevar a cabo para tomar de manera efectiva. Para tomar la dimensión de la falta de personal, tú decías, en un módulo que tiene una capacidad para 380 personas aproximadamente, hay 800. ¿Cuántos funcionarios hay para trabajar con ese módulo? Y funcionarios civiles, dependiendo también, tendrás cuanto mucho 2 o 3, por ejemplo. Para 800 personas, 2 o 3 funcionarios. Sí. ¿Y funcionarios policiales? No sabría decirte, pero aproximadamente estamos ahí también. Uh-huh. A veces hay 4, dependiendo del turno también correspondiente. Diana, ustedes señalan también que el sistema penitenciario se encuentra sin una verdadera política de Estado. ¿Qué responden las autoridades frente a este reclamo de los trabajadores que se confirma y que se fundamenta cada vez que sucede una tragedia de este tipo? Y nada, nosotros hemos tenido reuniones justamente con diferentes actores políticos, donde mencionamos estas carencias que venimos teniendo, ¿no? Y bueno, y qué es lo que va a pasar de acá en adelante, o sea, porque también volvemos a lo mismo, el INR si bien tiene presupuesto que baja desde el Ministerio del Interior, pero eso no alcanza para sostener el sistema penitenciario como viene estando hoy por hoy, ¿no? Y bueno, estas más o menos son las cosas que venimos insistiendo con, vuelvo a lo mismo, la falta de personal, las malas condiciones que estamos, también el presupuesto acotado, que no se tiene un presupuesto necesario. Y venimos insistiendo en todos los ámbitos que es fundamental declarar también la emergencia sanitaria. ¿Y qué respuestas obtienen de las autoridades ante estos reclamos? Las autoridades por el momento no vienen dándonos una respuesta. Uh-huh. Y cuando hablas del presupuesto, ¿de qué manera se ve reflejado esto? ¿Se ve reflejado en la comida, más allá del hacinamiento? Sí, en la comida, en las malas condiciones donde se encuentran durmiendo también. Ejemplo, en los uniformes de los trabajadores, en las condiciones que estamos también, que a veces no tenemos una silla donde sentarnos en una guardia, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ustedes perciben durante esta gestión un desmejoramiento del sistema penitenciario, considerando la cantidad de personas privadas de libertad que han ingresado a lo largo del periodo? Sí, sin duda que sí. ¿En qué se ve esto? ¿En el hacinamiento únicamente o también en el presupuesto que se da per cápita, por ejemplo? Ambas cosas. ¿Bajó el presupuesto también entonces? Sí. ¿Y qué pasa con esto de las personas que están trabajando en las cárceles? Porque también se había manejado el hecho de que técnicos que daban clase o que hacían otro tipo de acompañamiento se habían destituido y que estaban solamente policías trabajando en algunos lados. No, en realidad se trabaja operadores penitenciarios y policías, y también hay técnicos escalafón A, escalafón B, tenés administrativos, escalafón C. O sea que en realidad solamente trabajan policías. ¿No cambió esto? ¿Las personas privadas de libertad siguen teniendo cursos y ese tipo de cosas o eso se ha sacado? Sí, siguen teniendo. Eso no se bajó por el momento. Siguen teniendo, obviamente que se reduce a veces en lo que es en la dinámica del día a día por la falta de personal, ¿no?, que hay. Diana, estamos en plena campaña electoral. En ese sentido, ¿ustedes se han reunido con los candidatos? Nos hemos reunido. Venimos, de hecho, también en el Parlamento con la comisión. Y bueno, es donde venimos mencionando justamente toda esta situación así y seguimos insistiendo en que se declare la emergencia carcelaria, ¿no? ¿Y cuáles han sido las respuestas en esos diálogos directamente con los candidatos? Que están llevando adelante justamente los documentos necesarios, pero que por el momento no ha habido una respuesta clara por parte de nadie. ¿Han discutido algo sobre los programas que tienen los distintos partidos?
Sí, hemos discutido, hemos leído también justamente, pero bueno, por el momento solamente viene siendo eso. En septiembre el sindicato de ustedes promovía un habeas corpus para justamente mejorar las condiciones del CONCAR. ¿En qué quedó esto? No, el sindicato de nosotros no promovió justamente habeas corpus. Sí, estamos de acuerdo, pero me parece que justamente en esta cosa no solamente debería de ser en una unidad sola penitenciaria, sino que justamente hay que declarar para todas las unidades penitenciarias la emergencia parcelaria también, ¿no? Claro, este fue el otro sindicato, el Citrapen. ¿Ustedes no trabajan en conjunto, los sindicatos de operadores penitenciarios? A veces sí, a veces no, dependiendo justamente de las situaciones también. Uh-huh. Dayana, vos recién hablabas, de la importancia de declarar la emergencia carcelaria. ¿Qué implicaría esto? Y justamente implicaría que nosotros podamos justamente tener más personal, poder justamente tratar de trabajar en las malas condiciones que tenemos, el presupuesto acotado que se encuentra hoy por hoy. Uh-huh. Es muchas de las cosas que inciden. Dayana Pereira, integrante de OFUCIPE, muchísimas gracias por esta comunicación. Bien, hasta luego, pasen bien. Gracias. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24. Nada que perder.